Muy buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes, igualmente del diputado Rafael Calderón, quien también es integrante de la Comisión de Hacienda. También estuvo participando en la discusión del presupuesto, sobre todo en la discusión del Código Fiscal. El motivo de esta conferencia es dar a conocer cuáles son los avances en la solicitud de información que realizamos al gobierno del Distrito Federal a través del InfoDF en lo relativo a la construcción de las tarifas de agua, donde queremos además aprovechar para dar a conocer la táctica dilatoria empleada por el gobierno del DF para ocultar la información con la que construyó la clasificación de las más de 50,000 manzanas en la ciudad, y con lo que se creó un nuevo esquema de cobro por el servicio de agua, mismo que consideramos no cumple con los principios de justicia y equidad, y ahora exigimos que el gobierno aclare, ya que nos preguntamos cuáles serán ahora los criterios que emplearán para atender las solicitudes de reclasificación de los ciudadanos inconformes. Para iniciar con esta crónica de la opacidad, quiero recordarles que el día 25 de febrero, luego de innumerables peticiones tanto a la Secretaría de Finanzas como al tesorero del gobierno del Distrito Federal, para que nos entregara la información detallada de los datos con los que construyeron los indicadores de clasificación de agua, es decir, los datos de ingreso, patrimonio y desarrollo con los que se hizo la clasificación, y presentamos, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF, las solicitudes de información correspondientes dirigidas a la Secretaría de Finanzas y a la Asamblea Legislativa. El 2 de marzo, la Oficina de Información Pública de la Asamblea Legislativa, en su respuesta, argumenta que dado que la información solicitada no es de su competencia, ya que no administra o resguarda estos datos, procederá a orientar esta solicitud a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas. Posteriormente, el 4 de marzo, la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Finanzas nos realiza una prevención donde, si bien nos pide aclarar la solicitud y especificar los periodos de la información solicitada, confiesa de alguna manera que dicha información estadística no existe y por lo tanto tampoco fuente oficial que posea la misma. Esto de acuerdo a la cita textual que tenemos de la prevención de la solicitud de transparencia. No obstante este reconocimiento tácito, el día de ayer, fecha en que se cumplía el plazo para que se entregara dicha información, recibimos una notificación de prórroga por 10 días hábiles más, que podría extenderse por varios meses, dado el procedimiento legal al que podrían recurrir, y que lo único que demuestra es la clara intención de las autoridades de ocultar los datos el mayor tiempo posible, dando largas a esta solicitud bajo el argumento textualmente, como ellos lo dicen, de la complejidad de la misma información. No nos extraña esta situación, toda vez que la opacidad y falta de transparencia con la que se manejó esta clasificación denotaba el uso y la negociación política a la que se recurrió para proponer este método de cobro. Nos parece necesario e importante dar a conocer esta información que, si bien no es la respuesta definitiva, sí nos da claridad respecto al estado de indefensión que deja a todo aquel ciudadano que pretende inconformarse. ¿Por qué? ¿Con qué dato o argumento se sustentarán las quejas si las propias autoridades no cuentan con ellas? Exigimos al GDF actuar con claridad y transparencia y no verle la cara a los ciudadanos que, sin contar con información y bajo amenazas encubiertas, tendrán que ser víctimas de la imposición de un esquema de cobro errado. En ese sentido, exigimos a la Secretaría de Finanzas informar a esta Asamblea Legislativa los criterios que utilizarán el personal que irá a visitar los domicilios de cada uno de los quejosos, así como el estatus de las solicitudes que tengan. Tanto el secretario de Finanzas afirman y el tesorero afirman que las quejas han sido mínimas. Sin embargo, en el caso de la delegación Benito Juárez,
detectamos que el grueso de las boletas que se empezaron a entregar apenas a principios de la Semana Santa, es decir, no había el tiempo suficiente para que la mayor parte de los ciudadanos conozcan cuánto va a ser su incremento. Es decir, apenas inició la entrega de boletas. Daremos seguimiento puntual a las acciones de evaluación que realice el GDF para la reclasificación de manzanas, así como para la detección y reparación de fugas, instalación y renovación de medidores, además de las obras que se comprometió a efectuar resultado de la captación de mayores recursos para las arcas capitalinas. En síntesis, lo que venimos a presentar, y quisiera mostrarlo en la pantalla, es textualmente la primera respuesta a la solicitud de información que obtuvimos del gobierno de la ciudad cuando le solicitamos los datos para la clasificación de cada una de las manzanas que hemos venido exigiendo y que están ausentes en el código fiscal. La primera prevención explícitamente nos dice que no cuentan con esa información estadística y que seamos más precisos, siendo que fuimos lo suficientemente precisos en la solicitud de información. Quisiera que vieran el recuadro, no sé si sea más legible, si podamos ampliarlo más, o si se les pueda turnar una copia de la prevención, con la que nos queda también una duda si esta prevención, donde afirman que no cuentan con la información estadística, fue una verdad o una equivocación de algún funcionario. Y por último, denunciar esta práctica dilatoria de pedir plazos y más plazos para entregar la información, siendo que es una información reciente que utilizaron para construir la clasificación. No nos explicamos por qué se requiere tiempo para construir una información que ya está construida, con la que construyeron esta clasificación del agua, de las tarifas de agua y de las clasificaciones de las manzanas. Entonces, o se pone de acuerdo el gobierno en respondernos si realmente existe esa información, o hay una práctica dilatoria con la finalidad de ocultar el fondo de esta reclasificación del agua, que fue prácticamente lo que nosotros hemos venido denunciando, una negociación política.